Él no fue apóstol. Él es hermano o medio hermano del Señor Jesucristo. Y que se le concedió por obra y gracia del Espíritu Santo escribir un solo capítulo, y que a veces nosotros vemos esos libros como insignificantes cuando lo confrontamos con un libro de Hebreos o con una carta a los Corintios, a los Romanos. Pero cuando estudiamos a profundidad ese capítulo que tiene 25 versículos, vemos una gran sustancia para aprender para estos tiempos. Porque la palabra de Dios, ella misma describe que cielo y tierra pasarán, pero su palabra nunca pasará. Este hombre escribe para aquellos creyentes, y creo que el Espíritu Santo inspira para nosotros hoy, principalmente por problemas que la iglesia estaba siendo atacada con faltas enseñanzas. Se había levantado un gnosticismo totalmente arreciando de alguna manera contra la doctrina cristiana, contra el creer que Cristo verdaderamente vive en carne y que padeció y resucitó al tercer día para darnos vida a nosotros. Aquellos hombres estaban infiltrándose en la iglesia. Judas escribe y dice que esos falsos maestros van encubiertamente enseñando herejías. Las herejías siempre van a venir de manera sutil. Por eso nosotros tenemos que estar atentos por medio de la palabra de Dios, lo que escuchamos, inclusive lo que nosotros enseñamos. Porque muchas veces podemos tratar de poner nuestra filosofía, nuestra ideología, tratar de adaptar el mensaje de Dios para poder hacer lo que nosotros queremos y no lo que Dios manda. Aquí ninguno está exento de caer en eso, por eso hay que estar velando. Por eso el Señor nos manda a orar y a velar en todo tiempo. También este hombre dice que combatamos enérgicamente por la palabra de Dios. Que seamos esos apologetas que aman la palabra. Cuando yo amo algo, yo lo defiendo, ¿sí o no? ¿Cuántos aman a sus hijos? Siempre que usted le da lo mismo si yo voy y le pego a su hijo. Siempre que usted me felicita porque yo le pego a su hijo sin ningún motivo. No, usted lo va a salir a defender con todo, porque usted lo ama. ¿Cuánto aman al esposo y a la esposa? Asegure el almuerzo, esposo. Esposa, asegure el detalle. Le amamos y porque le amamos lo defendemos. Yo amo esta iglesia. ¿Cuánto aman esta iglesia? Tengo que defender la iglesia. Yo amo la doctrina de Cristo. Tengo que defender la doctrina de Cristo. Pero entonces comienza en ese corto capítulo y da 3 ejemplos. Habla del ejemplo del pueblo. Vamos a leerlo, vamos a ubicarlo ahí. Capítulo 1, el libro que tiene, lógicamente. Dice, versículo 5, vamos a ver. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Está dando ejemplo de personas que fueron objeto de la gracia de Dios. Personas que recibieron la salvación de aquel momento, fueron sacados de Egipto, pero ellos murmuraron contra Dios, ellos dejaron de creer en Dios. Y dice la Biblia allí que fueron destruidos. Y usted muy bien lo sabe porque en 1 Corintios capítulo 10 da un ejemplo hermoso y dice en alguna parte de estos versículos que algunos quedaron tirados en el desierto. Y por eso tenemos que velar. Hemos sido enseñados, hemos sido educados, hemos sido preparados con una doctrina santa, con lo que la palabra del Señor verdaderamente enseña a través de lo que está escrito aquí. Pero eso no puede quedar solamente en un conocimiento. Eso no puede quedar solamente para la hoja de vida, que yo soy un maestro de filosofía y que yo estuve en la escuela de ministerio, que estuve allá y acá. Eso debemos de llevarlo a la práctica. Porque si no vamos a quedar tirados en el desierto. Da otro ejemplo, y creo que habla de los ángeles. Vamos al versículo siguiente. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Los ángeles, algunos torcieron esta enseñanza y dijeron, bueno, es que en el capítulo 6 de Génesis, los ángeles bajaron y tuvieron relaciones con las mujeres. Y usted sabe que eso es totalmente antibíblico. Aquí vamos a defender la doctrina. Porque el mismo Cristo que habla de los ángeles, ¿qué dijo? Que ellos no se reconocían, que ellos no entraban en casamiento.
Lo que quiere decir verdaderamente Génesis 6 está describiendo las dos líneas de las personas que ven ahí, que por decirlo así, Caín, su línea genealógica. Ahí detalla los hijos de los hombres, pero los hijos de Dios, la línea de Seth. Es eso que está hablando allí. Y Dios no perdonó ni siquiera a los ángeles. Y dice aquí que está guardado para el gran día. Hay un día que vamos a entregarle cuenta a Dios. Usted por un momento y yo nos hemos preguntado cómo están nuestras cuentas para Dios. Alguna vez, por lo menos en esta semana, nos hemos preguntado alguna vez, porque siempre nos preguntamos: Dios, ¿cuándo me vas a bendecir? ¿Cuándo me vas a sacar del problema? ¿Cuándo voy a ver la luz en el túnel? Pero nunca o muy poco preguntamos: Señor, ¿cómo estoy hoy para entregarte cuentas? Porque ese día es el día más seguro que tenemos, el día de las cuentas. El día que los libros serán abiertos, el día que estaremos delante de aquel que dice en Hebreos capítulo 4, versículo 13, si no estoy mal, que delante de él todas las cosas están desnudas. Ustedes estamos entendiendo, todas las cosas, aún las que yo hago en secreto, aún las que yo tengo internamente y aparento ser otra cosa. Dios conoce todo lo que hay en mi corazón. Y eso tiene que preocuparnos. ¿Sabe por qué? Porque Cristo viene. ¿Cuánto cree su iglesia? Y su vida está más cerca que ayer. Su vida está más cerca que hace tantos años de que se está diciendo que Cristo viene. El apóstol Juan en su primera carta dice, y dijo: mira, estamos en los últimos tiempos. Estamos hablando del primer siglo, imagínense, ya estamos en el siglo XXI. Si aquellos eran los últimos tiempos, yo puedo decir que estamos en los últimos segundos de la venida del Señor. Habla otro ejemplo, y creo que es de Sodoma y Gomorra. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del pueblo. Aquella gente de Sodoma y Gomorra se deleitaba no solamente, creo que el hermano pastor lo predicaba la última vez que predicaba aquí, no solamente se deleitaba en el desenfreno de tener relaciones sexuales, sino que ellos abandonaron a Dios porque tenían mucho dinero, codiciaban todo. Y a veces a nosotros, si no velamos, nos puede pasar así. ¿Cuántos anhelan estar bien económicamente? Yo anhelo estar bien económicamente, ¿cierto? Pero muchas veces Dios no desata esa economía sobre nuestra vida, porque Dios sabe que el corazón nuestro se va a desviar en algún momento. Entonces tenemos que pasar por algunos procesos para poder aprender a administrar, para poder aprender a amar, para poder aprender a entender que no tenemos nada que no nos haya sido dado de arriba. Que todo le pertenece al Señor, que somos simples administradores de la gracia y el evangelio de Dios y la riqueza de Dios. Ahora hemos hablado de 3 ejemplos de pueblos: el pueblo de Israel, Sodoma y Gomorra y Los Ángeles. Ahora vamos a hablar de ejemplos individuales. Habla de Caín. Dice que Caín, da el ejemplo de Caín. Ahora, ¿quién fue Caín en la historia? Caín era hijo de Adán y Eva, si no lo sabía. Y él tenía un hermano que se llamaba Abel. Y yo creo y pienso por experiencia que cuando Adán y Eva impartían algo de parte de Dios, los dos muchachos escuchaban. Escuchaban a Abel y escuchaban a Caín. Los dos muchachos eran educados, porque ellos presentaban sacrificio, porque sus padres le enseñaron a presentarse delante de Dios, no con manos vacías, sino en agradecimiento. Hoy hay una iglesia que ha venido aquí a presentar agradecimiento a Dios, porque Dios nos ha guardado hasta hoy y nos va a seguir guardando. Pero ¿qué pasó con Caín? No veló. Algunos fuerzan la escritura y dicen: bueno, Caín Dios lo vio mal porque llevó del fruto de la tierra. Y a ver que un cordero. No, lo que Dios vio mal en Caín fue la intención. Lo
vio mal en Caín fue su mala actitud. El tema no está que de pronto vengamos aquí y sirvamos, los que somos diáconos, los que somos maestros, los que somos predicadores, los que somos adoradores, los que tocamos algún instrumento, los que estamos al frente de cualquier cosa. El tema está con qué intención lo hacemos. Porque a veces surgen las riñas y las contiendas y estas cosas, pero Dios no es un Dios de riñas y de contienda. Dios es un Dios de reconciliación. Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios que vino a restaurar la comunión de la iglesia, porque la fuerza de la iglesia es la comunión de nosotros. Si logramos darle la vida al enemigo para que nos divida, estamos perdidos. Todos somos diferentes. Todos. Como usted aprueba, a veces yo no lo apruebo, y lo que yo apruebo usted no lo aprueba. Y usted dice, hoy sí trajo por banda porque le tocaba predicar, por decir. Y yo le digo, pregúnteme primero por qué traje aquí. Yo lo traigo fue para la foto. Y le digo, no sabía que le tocaba, pero le toca y yo no voy. Entonces son cosas que tenemos que nosotros aprender a ver los contextos, a indagar, a pensar para evitar buscando problemas que a veces los buscamos. Y así estaba Caín con una mala actitud, con una mala cara. Y Dios le dice, mira muchachos, usted está tu hermano, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Yo soy guarda de mi hermano y usted tiene que ser guarda mío, porque somos uno en el Señor. Y eso no se nos puede olvidar. Tenemos que guardarnos las espaldas, tenemos que amarnos, tenemos que levantarnos. Porque ¿sabes quién se frota la mano y se deleita cuando hay contienda entre nosotros? Tú no sabes, yo también no sé. Y a veces sin vergüenza no le voy a dar ni un espacio así para que se siga deleitando. Porque yo tengo problema con mi hermano. Yo tengo un problema, y usted también, lo tenemos con el mundo. Pero Cristo dijo, yo he vencido al mundo, aleluya. Y tengo otro problema, es con Castellón. Y usted lo tiene con usted mismo. Esa batalla hay que pelearla. Y no podemos dejarlo vencer, porque es que yo soy así, yo crecí así, porque primero Levítico 5:8 dice, porque nace torcido, jamás su tronco endereza. Eso no existe. Entonces, si estamos en Cristo, somos nueva criatura, y el que tiene el Espíritu de Dios es transformado cada día para parecerse a Cristo. Tenemos ver de Cristo. Ahora hay un hombre también, ahí, una musita llamado Balaán, codicioso. Como digo ahorita, ¿cuántos quieren tener dinerito para estar bien? No. Pero una cosa es tener dinero y otra es ser codicioso. Aquel Balaán estaba que se vendía el mejor postor para bendecir o maldecir a cualquiera. Y lastimosamente hay muchos líderes en la iglesia por avaricia, por el lucro. Qué bueno, hermano, que aquí nosotros no estamos en esa onda. Qué bueno, hermano, que nosotros aquí no hemos guardado de eso. Y damos gracias al Señor por nuestros líderes que nos han enseñado ese asunto de no estar tras el dinero y pendiente que si voy a una iglesia, estoy pendiente a ver cuánto me van a dar de ofrenda. Más bien, si usted puede llevar algo, lleve y comparta ya con esos hermanos. Y si le dan ofrenda, agárrele y glorifica a Dios. Y si no le dan, glorifica a Dios también, porque ya usted son toda la bendición para ellos. Problema de ellos, si no queremos su bendición, hay que enseñarles. Habla de otro ejemplo de Coré. Y este habla de rebelión a la autoridad. ¿Acaso Dios solamente ministra por la gente que está en el altar? Podría decir lo que estamos allá abajo a veces, ¿verdad? ¿Acaso solamente Dios habla por puso en corbata? No, yo puedo hablar con usted también porque usted tiene el Espíritu Santo de Dios. Solamente que cada uno tiene su lugar dentro de la iglesia. Pero en el reino de los cielos todos somos iguales, todos somos súbditos de Dios y todos estamos capacitados para hablar de Dios, para ser usados por Dios, para orar por los enfermos, para llevar la palabra de Dios. Vean, hago un paréntesis, qué gozo sentí yo el jueves. Una foto por allí, yo ubiqué el GPS fotográfico
también en Pianito. Agarré la moto, si me acuerdo qué iba a hacer. Cuando caí en Pianito, vengo aproximadamente más de 20 hermanos de iglesia orando por los enfermos en la sala de espera. Y veo aquí al hermano Alexander, que es fruto de ese evangelismo. Dios te bendiga, varón. Que no importa cómo el Señor nos tiene que hacer. Yo sentí un gozo tan grande, porque estamos claros que la comisión nos ha sido dada. A veces estamos esperando que nos mande. No, ¿para qué tú te puedes agarrar? Dice por hospital. No hay necesidad de mandarlo, usted le puede predicar del trabajo, de la camioneta, el vecino. Pero a veces nos prohibimos de todas estas cosas. Ahora entrando en el texto que hemos leído, dice la palabra del Señor, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída. Y a través de la historia bíblica nos ha mostrado que es poderoso de guardarnos. Porque la palabra del Señor enseña en el libro de Génesis, volviendo a hablar de este hombre llamado Noé, que dice la palabra de Dios, y Noé halló gracia delante de Dios. Había un juicio, porque ya el mundo estaba tan convulsionado. Dice que ellos estaban pendientes de entrar en casamiento, de comprar, de vender. Se parece a estos tiempos, ¿verdad? Ahora lo que se mueve es puro el comercio y la gente, bueno, claro, que se está presentando los novios. La gente está pendiente de casarse y toda esa cosa. Y felicitamos a nuestros hermanos y damos gloria a Dios por eso, porque están haciendo las cosas bien. Entonces, venía un juicio para acabar con esa humanidad. Pero Dios guardó una familia por un hombre llamado Noé. Y Noé tenía que ser obediente a Dios. Porque a veces alcanzamos el favor de Dios y después de que tenemos la bendición nos olvidamos de Dios. Pero Pedro habla de Noé y dice, pero Noé no de justicia. O sea que Noé no solamente construyó un arca, sino que predicaba de que Dios iba a lanzar un juicio, pero también salvación en el arca. Y el arca es Cristo, hermano. Y a pesar de que ese mundo estaba tan convulsionado, Dios guardó a Noé. ¿Sabe por qué? Él es poderoso para nosotros. A usted no nos va a guardar el dinero que usted dijo que quería tener de poco a poco. A nosotros no nos va a guardar el mejor médico de Venezuela. A nosotros no nos va a guardar el mejor gobierno del mundo. Siempre nos va a guardar el Señor, aleluya. Porque Él murió para guardarnos en su presencia. Y eso tenemos que tenerlo claro en medio del Señor. Aquel Noé dio gracia delante de Dios y hacía el arca, pero predicaba también. Y le predicaba a los hijos. Y los hijos se ganaron a las mujeres. Caso distinto al de Lot, que las hijas de Lot no se pudieron ganar a un novio. Cuando usted lee la historia de Lot, las hijas fueron damas, porque dijeron los novios de las hijas, no puede ser bueno. Como la gente le dice una vida, Cristo viene, y Cristo está viniendo. Cristo viene, ¿cuánto lo trae la iglesia? ¡Maranatha! Cristo viene, ¡Maranatha! Cristo viene. Fuerte aplauso porque el Señor viene con nosotros todos. Aleluya. Ahora hablando del pueblo de Israel, Dios también nos guardó. Y yo quiero que aquí nos identifiquemos un poco nosotros. Ellos fueron llevados a Egipto a cautiverio. Y eso pareciera que fuera de terror, como que Dios no está en el asunto. ¿Cómo es que el Dios de ese pueblo va a permitir que ellos vayan a un cautiverio? ¿Cómo es posible que el Dios que ellos profesan, que es el creador de los cielos y de la tierra, el Dios que es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, cómo es posible que Dios permita que ese pueblo esté en esclavitud? Eso la mente humana no tiene pie ni cabeza, pero en el plan y el diseño de Dios eso estaba escrito. Porque Dios le dijo a el pueblo de sacaré de tus lomos, cito Génesis 15:13. Es necesario que pase cautivo 400 años y después yo lo voy a librar. Y ese cautiverio trajo fortaleza al pueblo. Les explico por qué. Ellos entraron aproximadamente 70, 70
72, 74 personas. Salieron aproximadamente 2 millones de personas. En Éxodo 1:9, ese texto me encanta. Dice la Biblia que Faraón, entre más los oprimía, ellos más se multiplicaban y crecían. En medio de la prueba, Dios quiere multiplicarte. En medio de la prueba, Dios quiere que nosotros crezcamos. ¿Cuánto estamos en prueba? Estamos entonces en el proceso del crecimiento. Y cualquiera hubiera dicho 350 años después, Dios se olvidó de esta gente. Cualquiera ha podido decir de ellos mismos, Dios incumplió su promesa. Cualquiera ha podido decir, estoy cansado de esperar. Cualquiera ha podido decir, ya no aguanto más en la situación. Pero en el cielo había una promesa, y era que Dios los estaba guardando para algo grande en medio de la prueba. Dios te está guardando, iglesia, en medio de esta prueba que estamos viviendo. Porque Él es poderoso, como dice, te digo, y aquel es poderoso, ¿para qué? Para guardarnos y que sin caídas. ¿Sabes qué? Cuando el día a veces uno decía algo, eso va, una cita, y decía, eso va sin caídas, eso es seguro. ¿Ah? Eso es seguro. Entonces no debemos estar timoratos. Yo sé que usted me va a decir lo que voy a decir, hermano, no es fácil. Yo sé que no es fácil. Para la humanidad no es fácil, pero para el hombre nuevo, el hombre interior, que se le fortalece en el Espíritu Santo, todo lo puede, aleluya, porque allí habita el Espíritu Santo de Dios, que nos impulsa a seguir adelante, nos impulsa a vencer los obstáculos, nos impulsa a alcanzar lo que Dios ha prometido para nosotros. Aquel pueblo Dios nos saca, y Dios le dio señal de que estaba con ellos. Una de ellas era el espíritu de muerte, se paseaba matando a los primogénitos de los egipcios. Y Dios estaba mostrando que estaba con ellos porque sus hijos estaban vivos. Y salen ahora al camino al Mar Rojo. Y Dios les envía la nube, no te sabe eso, pero hay que repetirlo. Y les envía la columna de fuego. Dios le está diciendo, yo los estoy guardando, marchen que yo estoy con ustedes. No se detengan que yo estoy con ustedes. Oye esa palabra para esta iglesia. Vayan avanzando que yo estoy con ustedes. Vayan adelante que yo estoy con ustedes. Aquí nadie va a retroceder. Aquí vamos a avanzar en el Señor. Si los políticos tienen sus buenos lejos, rodilla en tierra, venceremos. Ellos dicen eso con euforia política, pero nosotros tenemos el poder de lo alto del Espíritu Santo de Dios, el que todo lo puede, aleluya. Entonces tenemos que decir, todo lo puede en Cristo que me fortalece. No tengo espíritu de cobardía, sino de amor y de poder y de dominio propio. Eso fue lo que el Señor nos recordó. Aquel pueblo entra al desierto, las aguas amargas de Mara. La primera que es aquí, vale. El agua de allá era el filtro, era mejor. Y Dios le manda a sellar, corta un trozo del árbol ese y listo. Tenemos hambre, Dios le manda el maná. Tenemos sed, agua en la boca. Ahora queremos carne, Señor. Coman codornices, que salgan con la nariz. Porque Dios siempre nos guarda. ¿Cuántos se murieron en la prueba del 2016? Pero estamos aquí, ¿cuántos se murieron? Aquí no se murieron. ¿A cuántos nos mató el COVID ahorita en el 2019-2020? Los que estamos aquí. Aún los que murieron de los nuestros, Dios nos guardó. ¿Sabe por qué? Porque no están en la presencia de Dios mismo, aleluya, alabando y glorificando a Dios. Ahí no hay pérdida, hubo ganancia. Otro ejemplo, la iglesia del Señor. El Señor invita de poder a su iglesia. Hechos 1:8, texto muy conocido por nosotros. Y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Judea, en Jerusalén, en Samaria, y por último de la tierra. Y ellos se acomodaron en Jerusalén y en Judea. Está todo predicado. ¿Para qué predicar eso incircunciso allá? ¿Para que ir a los hospitales? ¿Para que ir a las plazas? Porque aquí estamos ya. Aquí estamos completos. Y Dios tuvo que levantar una persecución.
levanta un hombre llamado Saulo de Tarso, que aparece en el capítulo 7. Pero en el capítulo 8, regresa el Pablo y dice: Saulo asolaba la iglesia. El mismo Saulo comienza la persecución ahora. Y tal vez hubieran cristianos de estos tiempos, en aquel tiempo, voy a hablar por mí. Yo digo, caramba, si servirle a Cristo es como lo metan preso, lo manden, no. Sigo perdiendo de ver a Sanchucho. Pero esa gente estaba lleno del verdadero poder de Dios que siguió adelante. Porque el verdadero poder de Dios no solo te hace insistir en seguir adelante, sino que te hace conciencia que Dios es poderoso para guardarnos, iglesia. Dios nos ha guardado hasta hoy. Y yo creo en mi hermano, aleluya. Y yo quiero glorificar el nombre del Señor en esta hora, porque Él nos ha guardado. Hay cosas que no entendemos. Y yo sonrío. Yo escuchaba ayer, antes de decir a alguien, bueno, cuando estamos en el cielo, yo le pregunto a Dios, no voy a llegar, Dios está preguntando a Dios cosas. Algo que fue por ahí. Ay, Señor, ¿por qué? ¿Por qué me dio la canción de la tierra? Ay, Señor, ¿por qué uno acercó? Señor, explícame. Miren, yo creo que cuando estemos en la presencia de Dios, lo único que va a provocar hacer allá, ¿sabes qué? Rendirse ante Él y decirle: Santo, 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 te adoramos, te exaltamos, te bendecimos, oh Rey, Señor nuestro, aleluya, el Cordero inmolado, que entregó su vida en Dios Calvario, que me lavó con su sangre, me limpió, me redimió, me hizo una nueva criatura. Yo estoy seguro de eso. Pero aquella iglesia, tal vez algunos pensaban que todo se había acabado. Pero Dios tenía el control de la iglesia, a pesar de que los pronósticos eran contrarios. Imagínense los familiares inconversos de aquellos creyentes. Imagínense que Felipe es el primero que va a Samaria. Nadie quería ir a Samaria. Nadie quería ir a Samaria. Pero cuando alguien se apega a los protocolos, sin romper el orden, no romper la estructura, perdón. Cuando alguien se apega a romper las estructuras que detienen la evangelización, que detienen la predicación de la palabra a los necesitados, Dios le respalda y poco a poco Dios va añadiendo obreros. Y eso yo lo he visto en esta iglesia, en el comité de evangelismo, como Dios ha ido agregando personas a ese trabajo, esa labor tan hermosa. Y ellos entendieron eso. Entendieron que a pesar de la persecución, que tenían que dejar su casa. Hermano, tú sabes lo que es irse y dejar el negocio, dejar la familia. A causa de Cristo, hay que tener bastante amor por el Señor, ¿verdad? Porque en la cultura que yo me crié, cuando joven, de hace mucho tiempo, antes que me digan, si yo digo lo contrario, me lanzo yo mismo. Los muchachos de 15, 16 se enamoraban de la muchacha. Y de repente, la casa de mi hermano me tocaba. Sí, dígame, ¿dónde está su hijo? Le decía a mi mamá. Porque yo también era pegajoso con todo el mundo. Todo el mundo, bueno, era un barrio. ¿Qué pasó? Mira, ¿dónde está? Por decir Periquito Julio, porque la hija de Periquita Julio no ha llegado a la casa. Y yo voy a saber. Yo voy a saber. Tú sabes porque tú andas con ellos. Simplemente yo sabía. Pero eso no sé nada. Quiero dar este ejemplo en este sentido. La muchacha abandonaba su casa porque ella amaba a aquel muchacho. No lo estaban haciendo bien. Pero quiero traer esto para nosotros hoy. ¿Qué tenemos que abandonar para mostrarle al Señor que le amamos? Porque cuando yo estoy consciente que alguien me guarda a mí, me suple, me sostiene, yo tengo que ser agradecido con esa persona. Y esa persona se llama Cristo.
Porque esa persona dejó todo lo que tenía para pagar un precio que yo no merecía que pagara por mí. En la casa de hoy decían el culpable inocente. Uno de los puntos de la clase. Se hizo culpable, pero él era inocente. Entonces yo tengo que ser agradecido. Usted y yo sabemos, porque tenemos una conciencia, tenemos la palabra de Dios, tenemos el Espíritu Santo. Sabemos a qué tenemos que renunciar. Como aquella muchacha que abandonaba a su padre, a su madre, abandonaba la escuela, abandonaba los beneficios. Y se lo digo por causa de conocimiento. Se iban a vivir peor de lo que estaba, que se iban con puro limpio. Ahora que ya uno ha madurado y que ya uno ha corrido la vida, yo digo, verdad que esa muchacha se era loca. Fíjate, se pasó por decir hoy, tenían un buen televisor, tenían una nevera llena, tenían todo. Vamos a hacer, con todo respeto, yo tengo nada en contra de eso, vamos a hacer un ranchito allí, donde se sentaban de pronto en un bloque. Pero ella por amor hacía eso. Estaremos dispuestos por amor a abandonar lo que Hebreo dice, que nos hace peso. Hay cosas que no son pecados porque hacen peso. Hay actitudes, hay malas mañas, hay muchas cosas que nos hacen peso. Pero que yo tengo que abandonar, ¿sabe por qué? Porque aquel que es poderoso me ha guardado y él merece que yo abandone todo por él, porque él abandonó todo por mí, aleluya. Dice, allá pues vosotros este mismo sentir como en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, carne y obligó, abandonó todo, y vino a habitar como un hombre en esta tierra. Y Juan dice, vivimos su gloria como el unigénito de Dios, lleno de gracia y de verdad. Ese se llama Jesucristo, que él merece toda la gloria, que es grande, él no está hablando con Jesucristo. Ahora fíjese algo, esa persecución con la iglesia, pero antes de que esa persecución iniciara, hablamos de un hombre llamado Pedro. Aquel hombre que el Señor le dijo, deja esas redes porque no te voy a hacer pescador de almas. Aquel hombre que era impetuoso. Aquel hombre que, bueno, ese era el chocolate. Y aquel hombre que Cristo le dijo, Pedrito, ven acá. ¿Tú sabes que me vas a negar? No, yo, Señor, jamás. Si él fuera católico, se hubiera presionado. Yo jamás no. Y eso lo hablaba la clase pasada también. La reacción de Pedro. ¿Cuántos de nosotros se atreve a decir hoy que van a ir al Señor? ¿Cuántos de nosotros se atreve a decir hoy, mañana me voy a portar mal? Porque con la conducta no llega al Señor. ¿Cuántos de nosotros se atreven a decir eso? Ninguno, porque es que no está en nuestro corazón fallarle a Dios agrede. Y si hay alguno aquí, bueno, después que terminemos, oramos por él. Porque el que tiene el nuevo nacimiento no está en su mente estar pecando deliberadamente. Aquel Pedro impetuoso, el Señor le dijo, venda lo que tienes, venda lo que tengas y compra una espada. Si tuvieran espada, me hubieran comprado una metralleta. Pero con una espada. Yo me veo acá con su espada. Y tal, si yo no quiero una espada. No es con espada, ni con ejército, ¿es con qué? Santo Espíritu. Pero él entendió que era la espada. Y a veces nosotros creemos que es la espada. Y no la espada del Espíritu precisamente, sino nuestras armas. Se me va a salir el viejo hombre, va a caer quién soy yo. A mí me ha pasado. Pero es que se podía, si uno dice, ay, nunca voy a pecar, fíjate, yo puedo también. A veces le digo, oye, no, para hermano. Pero no, ese es el viejo hombre, y ese tiene que morir todos los días, porque aquí la palabra del Señor dice, aleluya, habéis oído que fue dicho, ojo por ojo, mayor vivo, ama a tu enemigo. Ora por los que te persiguen.
Y usted y yo decimos ser cristianos, ¿sí o no? Todos profesamos ser cristianos, ¿sí o no? Los cristianos entonces siguen a quién? A Cristo. Y la Biblia dice que Él dejó sus pisadas para que nosotros le sigamos. Entonces tenemos que nosotros corregir una cantidad, voy a hablar de mí, tengo yo que corregir una cantidad de cosas. Yo creo que este es un buen día para reflexionar y entender que el poderoso me guarda y que yo tengo que deberme a Él. Dice que me guarda sin caída y que Él me va a presentar sin mancha delante de Él con gran alegría, aleluya. O sea que Dios quiere que yo esté gozoso ese día. Como un ejemplo, usted es administrador de empresa Catinos y usted está haciendo las cosas mal con el dinero. Y es para el dueño que es de para ti. Y el dueño le dice, hey, mañana vamos a arreglar cuentas. ¿Con qué conciencia yo no? Me lo ha asustado, ¿sí o no? Pero si usted tiene las cuentas claras, usted va con alegría. Usted fácilmente esculque, me revise, me está en los libros, ahí está todo, porque usted tiene las cuentas claras. En el Señor hay que tener las cuentas claras, hermano. Porque Él es poderoso para guardarnos. Que Él, que tengamos las cuentas claras, es por causa de Él, hermano, no por causa nuestra. Él merece todo lo mejor. Aquel Pedro entonces era por cuando dejé todo. Yo creo que me salieron los problemas, ¿verdad? Por todo día de soldado. Jesucristo era que usted guarde separa. Más adelante llega el Señor. Pero Pedro había vuelto a su antigua vida, que era de pescador. Donde prácticamente Cristo le dijo un día, vamos a pescar más. Vente conmigo, sígueme. Pero él como había caído, le había fallado al Señor, no entendía que no era poderoso para guardarlo y para perdonarlo. Usted y yo tenemos que entender eso. Lo que estamos pasando, lo que estamos viviendo, si hemos fallado al Señor en estos días, debe de entender, hermano y hermana, que Dios es poderoso. Y hoy te viene aquí porque estaba preparado para nosotros hoy un refrigerio para nuestras almas. Aquel Pedro angustiado, bueno, vamos a pescar. Y el Señor se le aparece en el mar y lo llama. Y me sorprende que ya el Señor le tenía tal desayuno. ¿De dónde se consiguieron esos peces y esos panes para darle comida? Era el Cristo glorificado. Como hablaba el hermano pastor ayer, allá en la iglesia Cristo Única Esperanza. Una cosa son conocer los hechos, lo que Cristo ha hecho en la historia, que está formando el Evangelio, pero otra cosa es conocer al Cristo glorificado. Y Pedro pues, se encuentra con Jesús y Jesús no lo señaló, Jesús no lo condenó, Jesús lo restauró. Cristo hoy vino a restaurar nuestras vidas, aleluya, porque Él es poderoso para guardarnos. Lo restaura, le dice, bueno, apacienta mis ovejas, y ya tú sabes, ahorita tú te mueves y corres, pero van a llegar días que te van a llevar. Y aquel Pedro timorado que llegó al Señor, el día de Pentecostés se paró y se lanzó un tremendo mensaje. ¿Sabe por qué era tremendo mensaje? Porque era la palabra de Dios. ¿Sabe por qué era tremendo mensaje? Porque era guiado por el Espíritu. Se convirtieron como 3,000 personas. Pero después, en el capítulo 4 de Hechos, a él se lo llevan preso. Y le dicen, deben de hablar en ese nombre de Jesucristo. Y él dice, obedeceremos a los hombres antes que a Dios. Porque él sabía que Dios era poderoso y Dios lo estaba guardando, aunque había una persecución, aunque esté sufriendo, aunque esté pasando debate, lo que esté pasando en iglesia, Dios nos está guardando a nosotros, porque Él es fiel a su palabra. Y Él dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero en el capítulo 4 hay una iglesia
cristiana y le dice, miren, nos prendieron esto. Aquella iglesia no dijo, Señor, mata a esa gente que está persiguiendo a Pedro, mi hermano. Señor, manda ángeles con espadas desenvainadas y ponen a la cabeza a todo el mundo. Luego ellos dijeron, Señor amado, permítenos hablar tu palabra con denuedo. Mientras tú extiendes tus manos haciendo milagros, sanidades y prodigios. Y dice la Biblia que todo fue lleno del Espíritu de Dios, que aquel lugar tembló y hablaba la palabra de Dios con denuedo, aleluya. Esta iglesia está llamada a hablar la palabra de Dios con denuedo, a predicar las buenas nuevas de salvación. Pero Pedro estaba claro que Dios lo estaba guardando. Hechos capítulo 12. Dice, Pedro estaba preso, pero la iglesia, ¿qué hacía la iglesia? Creo que es 12, 5, 4, ¿qué hacía? Oye, no lo sabemos, qué bueno. Hacía oraciones continuamente. No era que decía, bueno, vamos a dar media hora y descansamos 4. Vamos a dar media hora, jugamos a un ratito, como ponemos nosotros, ¿verdad? Hacemos una sola. Después echamos broma, ponemos una Netflix y después oramos otra vez. No, ellos oraban continuamente. Y cuando la iglesia ora, no es como algunos dicen, y aquí me perdona, la oración tiene poder. No, la oración es el medio para mover el poder de Dios, porque el poder lo tiene Dios. Aleluya. Hermano, estoy orando porque la oración tiene poder, la oración es el medio, el instrumento para yo abrir mi corazón a Dios y para que Dios en su voluntad, si a Él le place, se mueve y hará el milagro. Y así lo hizo. Porque Pedro tenía confianza. Si usted lee allí, dice que Pedro estaba durmiendo. Ahora pregunto yo, vamos a ver si esto me pasa a mí nada más. Cuando usted tiene problemas, duerme tranquilo, ¿verdad? A veces uno ni duerme. 1 de la mañana, 2:30, 4 de la mañana. ¿Le ha pasado? Oye, nosotros no podemos algo, porque no le pasa. Pero Pedro estaba dormido. Y tú sabes que no lleva a Pedro, según la escritura, lo iban a degollar, porque ya ven que degollaba a Jacob. Pedro tenía sentencia de muerte, pero él sabía lo que la doxología llama Judas, aquel que es poderoso para guardarnos. Él sabía que Dios le iba a guardar. Y usted hoy y yo tenemos que entender que el Señor nos está guardando, hermanos. Como iglesia, como ministros, como padres, como esposos, como ciudadanos. Dios nos está guardando y nos ha guardado. Eso hay que entenderlo, pero hay que vivirlo también. Porque a veces entendemos, sí, yo entiendo. Pero la conducta es muy contraria a lo que profesamos. La conducta tiene que ir alineada a lo que yo profeso. Tiene que ir alineada. Si no está alineado, usted está cayéndose al rollo del mismo. Ahora hay un hombre llamado Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia. Yo te lo hablaba también el hermano pastor, porque el Señor le dice, es necesario que él sepa cuánto se padece a causa de mi nombre, a causa del evangelio. Usted sí me hace, usted esa palabra para que hermano, venga, vamos a hablar con ustedes. Señor Jesús, me arrepiento de mi pecado. Listo, hermano. Ya el hermano aceptó a Cristo, hermano. Ahora viene en la escuela, lo van a perseguir. ¿Qué haría el hermano? Pablo, gran misionero, a donde iba a llevar el mensaje, en el 90% donde llegaba era apedreado, era perseguido. Pero este hombre nunca se detuvo. Cuando usted estudia el primer viaje misionero de San Pablo, en el capítulo 13 de Hechos y 14, usted ve que va Chipre, que era Perge, que salga Turquía, Mitra, Verde, Córdoba, esas tres, y en todos los apedreados. ¿Saben qué hizo el hombre? Se devolvió por ahí mismo. Le dijo a Bernabé, a su equipo misionero,
vamos a confirmar a los hermanos y establecer ancianos en cada iglesia. Si hubiera habido un pastor y dice, oye, pero acuérdate que esa piedra pega mucho. Acuérdate que porque uno nos agarra de arrastrado pensando que estaba muerto. Pero el hombre de Dios, cuando entiende que Dios es poderoso para aguantarlo, no le tiene miedo al trabajo de Dios, porque sabe que Dios va delante de él. No hay gobierno que nos detenga, porque sabemos que no es con espada y con jabalina, es en el nombre de Jesucristo, Señor nuestro, aleluya. Él fue mi aplauso al Señor. Ahora viene la pregunta, ¿y nosotros? Hemos hablado de Dios, hemos hablado del pueblo, de la iglesia, de Pedro, de Pablo. ¿Qué otra de Pablo? Vamos a contar otra de Pablo. Mientras usted me diga que yo de nosotros. El hombre quiere viajar, predicar en Bitinia y en Asia, pero el Espíritu se lo prohíbe. Si él fuera un carnal como yo, hubiera dicho, entonces, ¿para qué dijiste que mi papá predicara a los gentiles y yo no me deja predicar? Porque así somos nosotros, ¿verdad? Cuando usted le dice, hermano, que es un predicador, usted va a predicar en la iglesia de afuera, le da una invitación y él le dice, no, ves, por eso aquí. Entonces, ¿para qué yo quiera predicador? Me va a poner Gonzalo al güey de mí. Comenzamos a comunicar un poco de cosas. El hombre llegó a un sitio llamado Troas. En una clase, el Señor me pone a ministrar esto. Ojalá en esos momentos nosotros nos miremos en Troas. Cito este capítulo 16, versículos 5, 6 y 7 más o menos. Pero en Troas pasó algo extraordinario. Dios le mostró la visión al apóstol Pablo de lo que iba a hacer. Porque cuando yo quiero hacer algo y se me impide por aquí, se me impide por acá, yo no tengo que arremeter contra los líderes que me están cercando. Yo tengo que ir a la presencia de Dios para que Él me guíe. Porque ¿qué hizo la iglesia cuando Pedro estaba preso? En Hechos 12, ¿qué hacía la iglesia? Oraba sin cesar. Búscase, creo que es Hechos 3:7. ¿Qué hacía el pueblo de Israel cuando estaba oprimido por los egipcios? Clamaban a Dios. Ahora pregunto, ¿qué dice Dios en ese versículo que le dije? Éxodo 3:7. Yo le dice a Moisés, he oído el clamor del pueblo, he visto la aflicción. Dios está viendo nuestro padecer, Dios está viendo lo que estamos sufriendo, Dios está viendo tus problemas, Dios está viendo tu causa, pero Dios tiene poder para guardarte, iglesia del Señor. Aleluya. Hoy yo tengo que decir, gloria a Dios, Señor, porque me está recordando que tú eres el que me guardas. Él es poderoso para guardarnos sin caída. Y la segunda prueba dice, el único Dios y sabio Dios. No hay otro, es el único. Llegó Pablo, parte de Macedonia, en obediencia a Dios. Y llega a Filipo y encuentra una mujer que vendía púrpura, Biblia, ¿cómo se llama? Sí, Biblia. Esa mujer se convierte al Señor. Y no me imagino a Pablo y celebrando con el equipo. Oye, era de Dios. Era de Dios, mira, se convirtió esa mujer en su familia. Gloria a Dios, vamos adelante. Como nos pasa a nosotros cuando va bien un evangelismo, en un culto, en una actividad. Vamos allá hacia adelante, vamos, muchachos. Dios está con nosotros. Pero de repente termina preso. Porque llegó una muchacha que tiene espíritu de adivinación. Y no es el tema que fue preso. Dice que fue azotado, maltratado, amarrado en la cárcel. Pero el hombre no hizo como Catellón, que se quejó. No comenzó a buscar la lógica, que qué fallamos. ¿Será que estoy en pecado? ¿Qué habré hecho? Dios mío. Ay, fue con mi bolsillo. Sí, fue eso. No, ay, no sabía Pedro, será eso. Ay.
No. Dice la palabra de Dios que él juntamente con su equipo que estaba allí con él en la prueba, comenzó a adorar, a cantar y a orar a Dios en voz alta. Porque él sabía que Dios es poderoso y que Dios lo estaba guardando en medio de la prueba. Y eso tenemos que entenderlo nosotros también. Ahora bien, vayamos a nuestra vida para ir terminando el mensaje. Vamos a nuestra vivencia. Nos habrá guardado el Señor por estos años. Habrá que agradecerle algo a Dios porque nos ha guardado. Yo creo que hay que agradecerle mucho y presentarnos sin mancha delante de su gloria. Que hablábamos al principio que hay un día destinado para entregar cuentas. Yo quiero presentarme delante del Señor sin mancha, porque va a estar la gloria de Él. Y yo quiero tener alegría y júbilo de no tener miedo que el Señor venga hoy, sino que mi espíritu, a través del Espíritu Santo, pueda decir: Señor, ven, Señor, que aquí está mi iglesia, mi amado, esperando tu venida. Pero hay que entender primero que Dios nos guarda y que tenemos que ser agradecidos por eso. Cuando alguien hace un favor a uno, puede ser un favor laboral, económico, cualquier favor, uno siente un agradecimiento. Bueno, hay gente que no agradece nada, pero uno siente mucho agradecimiento, ¿verdad? Yo estoy agradecido con mi hermano, estoy agradecido de verdad. Y si el hermano ya vamos, mira, necesito tal cosa, y uno, bueno, vamos a resolver porque hay un agradecimiento. Y eso se debe de vivenciar en la vida cristiana. ¿Cómo puedo agradecer yo al Señor? Obedeciendo su palabra, guardando su palabra, los mandamientos. Amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Porque tengo que amar a Dios sobre todas las cosas, porque sobre todas las cosas creadas Él entregó a su Hijo por amor a nosotros cuando no lo merecíamos. Cuando no lo merecíamos. De aquí no se trata de ser como una regresión, de ser pasado, y voy a trabajar su psicología, si no reprende al diablo. Aquí se trata de tener conciencia de quiénes éramos nosotros. Aquí se trata de tener conciencia de dónde Dios nos sacó a nosotros. ¿Quiénes somos hoy en día en el Señor? Usted no puede decir hoy en día en el Señor. No, yo en el Señor, hermano, soy un buen predicador. Soy un buen director, soy un buen director. Soy un buen tumbador. Usted no puede decir eso. Usted tiene que decir: yo soy discípulo de Jesús y me quiero parecer a mi maestro. Yo soy una nueva criatura. Pertenezco a una nación santa, a un pueblo adquirido por Dios. Pertenezco a un real sacerdocio. Esa es nuestra identidad. Ya basta de la identidad. Es que yo no sé así, yo crecí así y no me di un golpe en la cabeza y por eso no entiendo algunas cosas. Basta de eso. Tenemos una nueva naturaleza que nos transforma cada día para que nos parezcamos a Jesús, el Señor. Aleluya. Eso es fuerte. A mí me daría vergüenza. Porque mi mamá siempre me decía: pórtate bien, ¿cómo me decía eso? Pórtate bien, es tu iglesia, busca del Señor. Pero como ella nunca ha buscado del Señor, que no tiene moral para decirle a mí, busca eso. No te estés metiendo en problemas. Mira que yo me suelta solo. Por favor, ven para acá. Un día no, Rafael, por favor. Y cuando yo le digo a ella que llevaba un teléfono, que si tiene eso tú no pasaba la moneda, allí en el sur. Mamá, soy cristiano. ¿Qué? Yo, bueno, ¿puedo ser cristiano? ¿Verdad? Sí. Cuando viajé,
vieron el cambio que Cristo hizo y sigue haciendo, porque todos los días lo cambia con mi vida. Se convirtió mi mamá, mi hermano, mi primo, mi tía, yo creo que convertido al Señor. Es más, se bautizaron primero que yo, sin vergüenza de Dios. Se bautizaron primero que yo. Y enseñan a la que líder de la rama. Esa es la que la gente chiquita. ¿Qué líder aquí? Y mi hermana era pastor de jóvenes. Y imagínense, y yo viendo, caramba, ya me hemos bautizado todavía. Pero lo hace con el tiempo. Y hoy esa gente le sirve al Señor y se ha ido multiplicando la cuestión. Y hemos entendido que Dios es poderoso para matarme. Entonces tenemos que vivir con esa conciencia despierta. Que el que es poderoso para guardarme quiere que tengamos buenas cuentas. Hablando sinceramente, contente si usted hace dentro. Si la cuenta fuera ya, digo. Hay que cuenta. ¿Qué cree usted que nos diría el Señor? Si tú te que da, a mí me da escalofrío a veces. Y en aquel día, muchos días, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre hicimos milagros, señales, prodigios, en tu nombre paramos paralíticos, separaron los muertos, en tu nombre predicamos, en tu nombre fuimos a las misiones, en tu nombre fuimos a los hospitales, en tu nombre cantamos, tocamos, predicamos, enseñamos, dimos conferencia, en tu nombre tuvimos plata a los pobres, en tu nombre, y que el Señor diga, apartado de ti, no lo conozco, aseguré de maldad. Entonces hay que reflexionar que no es lo que yo haga para Dios, es lo que Dios hizo para mí. Y como yo vivo en agradecimiento de que Él es poderoso y me está guardando. No vale. Es que yo he hecho mucho, y yo aquí he dado clases, conferencias, he predicado y esto. No. ¿Cómo está nuestra vida íntima con Dios? Para reflexionar. Un cara a cara con Dios sobre hoy, un cara a cara con Dios, porque Dios está en este lugar. Y aunque a veces decimos, invitamos al Señor, no, el Señor vino con nosotros, ¿sabe por qué? Porque habita en nosotros. Y cuando yo agarro, por decir un ejemplo, esto que está aquí, y veo cosas inadecuadas, Dios está viendo porque Él está dentro de mí, y yo le estoy faltando el respeto a Dios. Segundo de Corintios 5 dice, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que recibamos lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno. O sea que hay muchos textos bíblicos que hablan que nos vamos a presentar delante del que es poderoso. Pero eso va a depender cómo estoy viviendo hoy, va a determinar si voy a ir con alegría o voy a ir temblando. Yo no sé por qué si antes pasaba eso aquí, no sé. Que uno pasaba así y decía, hermano, tampoco llaman a la oficina. ¿Qué me he hecho? Si tenía cuál es el nervio, de hecho, cuando yo me dejó el nervio, el pastor te llama, ¿qué hiciste, Capellón? Yo no he hecho nada, y no he hecho daño lo que te veo. Ahora, si hago un pecadillo junto a eso, no voy a ir a decir que ¿quién me habrá dicho? Señor, tú me vas a trabajar. Mi amor, sí, pastor, diga. Dígame cuando vas así, ay, Dios mío, ya sabes. Ay, Dios. Estaba haciendo ay. Algo así va a ser el bien del Señor. Por eso dice esa doxología, que es una alabanza a Dios, para presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Porque sé que voy a entregar buenas cuentas. Porque sé que tuve la capacidad de morir, de hacerme morir. ¿Cuántos están dispuestos a morir por amor al Señor? Y yo sé que usted está dispuesto a morir de la vida física, pero yo estoy hablando de la vida espiritual.
Estoy hablando de renunciar. Estoy hablando de despojarse. Estoy hablando de quitarse esa ropa vieja y vestirse de la ropa nueva creada en Dios. Que mostremos al Señor y vamos a nuestras actitudes. Que si queremos recoger amor, como está llegando hermano, a veces uno quiere recoger amor, pero para recoger amor, ¿qué hay que hacer? Hay que dar amor. Usted quiere hacer brownie, usted no hace masa para amor, hace masa para brownies. Porque usted quiere comer aguacate, pues no siembra sal. ¿Sí? ¿Cuántos quieren que su hermano le dé amor? Vamos a darle amor. Vamos a hacer otra. ¿Cuántos quieren que su hermano le ame? Denle amor primero. Porque el amor todo lo borra, lo sufre. A veces a alguno le provocará en ese capítulo 13 de 1 Corintios, ¿verdad? Porque yo no puedo amar. Yo no más amo lo que me den bien. Tengo que amarlos a todos. ¿Sabes por qué? Porque mi dedo no puede aborrecer mi otra mano, ni mi pie puede aborrecer mi oído puede aborrecer, porque todos nos necesitamos. Y no somos un cuerpo cualquiera, somos el cuerpo de Cristo. Y hay que tener conciencia que Él ha sido poderoso y nos ha guardado. Sigue diciendo, al único y sabio Dios, nuestro Salvador. ¿Te habrá salvado el Señor de algo? A veces no tenemos ni idea, a veces que el Señor nos ha guardado de cosas malas. A veces ignoramos las cosas que nos ha guardado de un accidente, nos ha guardado de un robo, nos ha guardado a nuestros hijos de que caigan en la droga, ha guardado a nuestras hijas que sean abusadas. Dios nos ha guardado de tantas cosas, hermanos, porque la Biblia dice, voy a citar la Biblia en hebreo, que los ángeles son espíritus administradores que están a favor de los que han alcanzado la salvación. Y eso somos nosotros. Por eso es que cantamos, no de nuestro lado, ¿son qué? Más del adversario, porque Dios siempre está peleando a favor nuestro. Sigue diciendo, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Sea la majestad. Hay que reconocerlo una vez más. Yo sé que usted dirá, oye, por todos los cultos yo digo que Él es rey. No se canse de decir que Él es el rey de reyes. No se canse de decir que Él es el todopoderoso, que Él merece toda